Pero nos metimos de lleno con lo que está pasando con Javier Milei. Decíamos siempre en este programa, un presidente que está acostumbrado a dar malas noticias y pese a eso parece que no cae en la imagen positiva. O no caía, por eso lo hemos convocado a Santiago Giorgetta, que lo sabemos bastante, lo hemos escuchado y tenemos el Aparte placer de tenerlo. hizo un trabajo interesante que me parece que nos puede servir como introducción, Juan, a Santiago, que a través de la consultora. ¿Tenés las placas? Mira, yo lo único que te pido, que sigas en todas las placas que vamos a ir pasando, la línea azul, que es el optimismo, y la línea roja, que es el pesimismo. Bien. ¿Qué sensación le genera el rumbo del país? La línea azul empieza a caer ya un 29%, casi un 30% solamente tiene optimismo, con picos del 42,5% allá entre abril y mayo. Vamos a la siguiente. En su opinión, el rumbo de la economía, teníamos casi un 45%, era el correcto, lo positivo era el correcto, un 45% allá por mayo, cae al 31%. Bien. Y lo negativo empieza a subir. Y la incertidumbre. Insisto esto, también, ¿no? Sigan las líneas azules. Vamos a la siguiente. Esto es todo un bloque sobre Milei. ¿Qué opina la gente del presidente Javier Milei? La evaluación de la gestión de 49% que había tenido, digamos, de pico también en mayo, empieza a caer la evaluación, 45%. 44,4% también empieza a bajar la actitud de la evaluación que tiene la gente si puede mejorar o no el país. Vamos a la siguiente, Fede. Estas son las últimas tres. Si tiene un plan de gobierno nuevo, sigan las líneas azules. Si está cumpliendo con sus promesas, ya hay más gente que cree que no la está cumpliendo que las que sí. Y la credibilidad, esto también es interesante. Venía arriba del 40%, se cruza la roja en junio y ya cae por debajo del 40%, cerca del 38% la credibilidad de Milei. Entonces, según lo que está midiendo Ya vamos con eso, Fede, aguántame un segundo. Esta consultora, tenemos como banderas rojas que aparecen en la sensación que tiene la gente sobre Milei. Y es muy interesante lo que tiene para aportar Giorgetta, porque ellos hacen sobre todo análisis con focus group. Claro. ¿Cómo anda, Giorgetta? Buenas noches, gracias por estar en Posta. ¿Qué tal? Buenas noches para ustedes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, yo escuché bien o mal diciendo ya hay cada vez menos gente que defiende a Milei en los grupos de asado y reuniones. Sí, así es, cada vez se vuelve más complicado defender la política económica, sobre todo del gobierno de Javier Milei. Y recién, bueno, ustedes mostraron los gráficos que son bastante contundentes, como a partir del mes de mayo, entrando el mes de junio, empieza a haber un descenso respecto a todas las variables económicas que hoy se manejan, por lo menos en nuestras encuestas, y que tienen que ver sobre todo al mal pasar económico que están pasando, para ser redundante, las familias argentinas. Digo, hoy no cabe ninguna duda que el principal problema es económico. Hay una cuestión sobre todo, no sé si tendrá que ver, Santiago, con el invierno y las tarifas que empieza a generar este malestar. Digo, he escuchado mucha gente quejarse de lo que le está viniendo de luz, de lo que le está viniendo de gas, gente que por ahí inclusive tiene nada, una heladera o no está nunca en su casa y está pagando 45.000 pesos de luz acá en Córdoba. Digo, ¿en serio? No, pero hay un error ahí. Bueno, después lo charlamos, pero la situación es esa, digo, se empieza a sentir ya no solamente el impacto de la inflación en los alimentos, que fue bajando, digamos, el índice, pero sí se está sintiendo mucho los servicios. Sí, es muy claro cómo se empezó a marcar a partir del mes de junio, que fue cuando empezaron los incrementos en las tarifas de servicio. Incrementos que además me parece que una de las principales causas del malestar es que nunca coinciden con el porcentual que decía el gobierno que iba a aumentar. Estamos hablando que el gobierno decía que podía aumentar primero un 8%, un 10%, después el último mes un 4%, y estamos teniendo tarifas que se vuelven imposibles de pagar, o lo que hacen esa tarifa es que las familias tengan que recortar en gastos como los alimentos. Entonces, dejo de comprar alimentos o bienes básicos porque no puedo sino pagar la tarifa. Y el principal problema con la tarifa del ajuste es que no la puedes ajustar. Uno no puede achicar gastos en la tarifa. Te viene un precio, si no lo pagás te cortan la luz,
no puedes comprar la garrafa, te cortan el gas o te quedás sin agua. Digo, ahí es muy claro el descontento, sobre todo por cómo estos aumentos desmedidos, si querés en parte, están generando un caos en la economía familiar. Bueno, el tema de las tarifas, ¿eso impacta principalmente en el conurbano o lo nota también en el resto del país? No, no, en todo el país. Digo, también apareció esta dinámica que por ahí sí era diferente, donde vos tenías en el resto del país, en provincias donde se pagaban servicios mucho más caros que lo que se paga en el conurbano bonaerense, o si querés en el área metropolitana, pero ahora parece que eso se equiparó. Lamentablemente se equiparó para mal. Claro, no es que Bien. los porteños solamente pagan más, sino, o los cordobeses van a pagar menos, sino todos están pagando más. Lo quiero hincar con una encuesta local. Le voy a compartir una encuesta de la consultora Delfos de Sí. Córdoba que plantea lo siguiente, un poco en línea con los números de ustedes, pero Delfos nos marca algo que resalta es ese porcentaje de positivo que tiene el gobierno. Fede, la creación esa. Dice, imagen de gestión, ¿qué imagen tiene de la gestión del presidente Javier Milei? Delfos marca, quiero estos dos números, 39 en abril y 40% en septiembre de imagen positiva del presidente, con una zigzagueante también negativa, Con pero un pico habla en mayo. de esta línea que marca de Delfo es, che, ¿no es el núcleo duro de Milei este? De acá no baja, parece, del 40, póngale máximo 35%, como en algún momento lo supo tener Cristina, de esa cantidad de votantes o de gente que confía de que Milei puede llegar a sacar adelante la economía del país? Sí, a ver, ahí hay dos complejidades. La principal es que ese núcleo, que también nosotros tenemos una coincidencia en el sentido de que si vos evaluás el optimismo, cómo cayó y dónde se mantiene, si evaluás quienes marcan el rumbo económico de forma correcta, si evaluás sobre todo quienes creen que van a estar mejor en los próximos 6 meses en materia económica, hay un acumulado de un 30% de ese núcleo duro. Lo que está pasando es que ese núcleo duro no es coincidente con el 30% que obtuvo Javier Milei en la elección general, sino tiene una racionalidad más significativa con el votante que se incorporó en el balotaje, votante sobre todo de Patricia Bullrich, que tiene un nivel socioeconómico medio, medio alto, que puede tolerar todavía el ajuste, que tiene en el colchón, donde está por ahí en algún punto vendiendo dólares para poder llegar a fin de mes, y además tiene un componente ideológico muy fuerte, que es el componente ideológico antiperonista. Ahora, ¿cuál es la diferencia con ese núcleo duro de 30-35% que supo tener Cristina Fernández de Kirchner? Es que Cristina Kirchner perdió una capacidad de retener más del 30-35% una vez que dejó el gobierno, no en el pleno Claro. ejercicio del gobierno. Ahí me parece que está la complejidad, porque todo lo que vaya haciendo el gobierno de Javier Milei que afecte los intereses de las familias argentinas o de la mayoría populares, le va a afectar directamente en ese núcleo de sustentación. Y me parece que en mayo, en junio, tenía números que eran aceptables para un gobierno que estaba ejerciendo un ajuste de las características que lo estaba haciendo. Hoy cambió esa ecuación. Hoy me parece que un gobierno de tan solo 9 meses, si bien con la característica del ajuste que sigue implementando, está perdiendo muy rápido una base de apoyo que supo tener en un tiempo corto, breve, de entre 3 y 5 meses. Pensemos lo siguiente, en el mes de mayo había un diferencial negativo de tan solo 7 puntos entre quienes creían que iban a estar mejor a fin de año que los que creían que iban a estar peor. O sea, 7% negativo. Hoy eso se exacerbó a 22% negativo. O sea, en solo 3 meses, crecer 22% hacia la negativa es un dato alarmante. Pero sobre todo el dato alarmante son que cada vez que lo escuchás hablar al presidente o cada vez que el presidente habla hacia la sociedad, no hay una sola medida que beneficie a los jubilados, a quienes Al peor la contrario. están pasando. En esa línea, Santiago, o la semana pasada escuché lo que decía Andrés Malamud, que planteaba en una entrevista, dice, ¿cómo? Porque inclusive acá nos hemos preguntado con colegas tuyos, che, ¿cuánto es lo que se aguanta el ajuste? ¿O cuál es el soporte o la capacidad de soportar esto que tiene la gente? Lo hemos hablado con politólogos, lo hemos hablado con economistas, lo hemos hablado con consultores. Y Malabud ponía un elemento que era, che, dice, no están viendo que hay una especie de cuestión de acuerdo de que el ajuste era inevitable y había que hacerlo. Hay un consenso del ajuste. ¿Vos también lo ves? No, no coincido. Pero no porque yo no lo vea, sino porque es lo que nos dicen en los grupos focales, como bueno, que vos presentabas al principio, que venimos trabajando todos los meses,
nos lo dicen los propios votantes de Javier Milei. Digo, la principal causa de la decepción que hoy tienen esos votantes es porque entendían que el ajuste no lo iban a hacer ellos. Hoy nos dicen un par de frases que son muy significativas y tienen una potencia importante. La primera es, el gobierno de Milei está gobernando para los sectores más ricos. Nosotros, porque se autoperciben mayorías populares, dicen, nosotros los que menos tenemos, somos los que estamos haciendo el mayor esfuerzo. Y los que más tienen son los que menos esfuerzo hacen. Y otra de las frases también que son frases, digo, vuelvo a repetir, que Sí, nos sí, sí. dicen los propios de Javier Milei. Para mí el ajuste es perder la libertad. Esto nos lo dijeron hace en el mes de julio. Bueno, ¿la libertad de qué? La libertad de poder, o sea, yo trabajo más que antes y la plata me alcanza para menos. Entonces, la libertad de poder elegir, y esto me parece que es la principal alarma que por ahí el gobierno no quiere escuchar, elegir qué le doy de comer a mis hijos. Santiago, perdón, Me ahí parece- hay un punto importante, porque vos cuando hablas de votante de Javier Milei, el imaginario te devuelve a alguien de clase media alta, y cuando nosotros, por lo menos acá en Córdoba, mostramos ¿Quién de votó? dónde habían votado a Milei, eran todos los barrios de clase media baja. Exactamente, bueno, ese es un error que en gran parte la política y algún sector de la consultoría me parece que no está bien perfilado en ese sentido. Digo, quienes apoyaron a Javier Milei en ese 30% eran clases populares, clases medias, medias bajas y bajas. Y una cuestión importante, no tan ideologizadas como se las pretende encuadrar, Era más porque una cuestión de cansancio y hartazgo con lo que había que un acercamiento ideológico a lo que planteaba. yo creo sinceramente que los votantes de Javier Milei lo votaron creyendo que iban a mejorar su situación económica, que lo votaron convencidos de eso. Es lo que nos dicen. Lo votaron Y uno, convencido de eso con un plazo de 6 meses. Y ¿no? con la Y dolarización. con la dolarización ahí, con plazos cortos, sí, pero plazos cortos que se puso el gobierno mismo además. sí. Digo, uno de los reclamos es, pasaron 6 meses y estamos peor. La Estamos pregunta que se peor, hacen esa es la frase que, bueno, sí, que más claro, escuchás, estamos peor. Sí. Y se pone en duda ellos mismos si el ajuste o todo el sacrificio que estaban haciendo, que en un principio entendían que era necesario, ahora ya dudan de que así lo fuera. Y dicen, che, hice todo este esfuerzo, la estoy pasando muy mal y pasa esto. Y, ¿Hasta cuándo lo vamos a poder seguir soportando? y no prima lo que fogonea mucho el gobierno, que es, bueno, pero ¿es esto, muchachos? Oh, ahí de frente Claro, tienen el cuco kirchnerismo. a lo que viene, digamos, a lo que está al frente. Mirá, ¿sabés qué fue lo que nos llamó poderosamente la atención en una de las últimas mesas que hicimos? Que ante esa pregunta, entre los votantes de Milei, discutieron si no era Cristina Kirchner la que podía resolver la situación económica. ¿Cómo es eso? Los propios votantes de Javier Milei decían, yo estas tarifas no las puedo pagar. 190.000 pesos de luz en un habitante que vive en la ciudad de Tandil. Una ciudad donde hace mucho frío, una ciudad que no es peronista, si querés, y que nos decían esto. Che, bueno, pero a ver, ¿quién lo puede resolver? Porque la pregunta se hacen es esta, van solo 9 meses. Tengo que aguantarme hasta el final del mandato esto, no sé si voy a poder. No es que quieran que Milei renuncie, es que hay un nivel de desesperación sobre la situación económica que urge. Y creo que parte de esa desesperación lleva a los votantes de Javier Milei a pensar que quien podría resolverle su situación económica sea Cristina Kirchner. Por Fue un eso momento de Cristina discusión. también sale, por eso empieza a levantar el perfil Cristina, Santiago. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí, porque además fue casi coincidente, fue, si no me equivoco, 10 días después, Cristina Kirchner, o a los pocos días le responde por Twitter, que ahí creo que el presidente tomó una estrategia equivocada de responderle, y después a los 5 días, bueno, hace el acto público en el cual sale a hablar directamente en contra de Milei. Yo entendíamos que si Javier Milei en la presentación del presupuesto del día domingo salía a responderle a Cristina Kirchner, iba a tener un gran problema. Iba a tener un gran problema. Creo que lo esquivó. Georgeta, te cierro con esto y me gustaría, Fede, si tenés la última placa de la consultora de humor social, que cuenta en qué está recortando la clase media, la gente en general, de qué se queja o qué le genera más bronca del presente. Y por eso me sorprende lo del tema de tarifas. Era algo previsible, quizás no en esta magnitud, pero previsible, pero ¿en qué redujo los gastos la clase media o la mayoría de los habitantes, según
la consultora de humor Movier. social, Movier. es, ya dejé de tomarme un taxi, un Uber, un Remis para irme a un destino, corté los gastos de golosinas, chocolates, y esta me parece que son, para mí, pese a que tienen porcentajes muy similar, el 85% ya recortó salidas en parejas o familiares y el 80% hacer un asado con familiares y amigos. ¿Esto impacta más que las tarifas o las tarifas son los que, digamos, estos recortes de un mínimo confort impactan más o son las tarifas las que pegan en el humor de la gente? No, yo creo que las tarifas. Digo, coincido con esos datos, además están los datos estadísticos de consumo que marcan esas caídas. Digo, eso fue donde las familias recortaron primero y donde todavía siguen recortando porque no hubo una recuperación del poder adquisitivo. Pero el problema de las tarifas es lo que decía, bueno, yo ya recorté en salidas, recorté en tomarme un café, comprar golosinas, recorté en todos los lugares que podía recortar. Tengo tarifas que no puedo pagar, el lugar que nos queda para recortar es alimento. Nosotros lo tenemos medido, o sea, el principal rubro que se está recortando es alimento. Es porque es el último lugar que les quedó para recortar. La tarifa impacta sobre esto que comentábamos al respecto antes. Digo, yo no puedo, no sé, las familias no pueden ajustar la tarifa. Es la pago o pierdo el servicio. Y perder el servicio es perder la pertenencia a la clase social en la cual se sienten parte. Simplemente un comentario. En La Voz del Interior el fin de semana publicamos un informe, Gabriela Elefri, contando cómo los almaceneros están relatando que en los barrios los vecinos que son clientes y eran clientes empiezan a ir sobre el cierre del negocio a preguntar si les pueden dar las puntas de fiambre, el criollo que sobró, el pan duro. Esto que decía de lo que dice Santiago de libertad de ver si y de romper esa cuestión. Digo, tenés que estar muy ajustado, lo comentaban los propios almaceneros, para que un cliente habitual tuyo venga y asuma ese costo interno de plantear, che, no tengo para comer, ¿qué me podés dar? Eso está pasando también aquí en Córdoba, ¿no? Santiago, muchas gracias. No, gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Gracias.